¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Estela Ruiz Díaz. Este es nuestro programa de los martes, en contexto donde reunimos a la gente que sabe sobre los diferentes temas políticos, económicos, sociales. Bueno, hoy tenemos invitados muy especiales. Queremos hablar sobre el rumbo que está tomando la izquierda en la región, también por supuesto, o los movimientos progresistas en Paraguay. Obviamente, como eje principal vamos a tener las elecciones en Venezuela y para eso ya tenemos invitados muy especiales. Pero antes vamos a hablar también, por supuesto, del tema que hoy fue la noticia del día. No es una nueva sanción, diríamos, es la ratificación de la sanción de Estados Unidos al expresidente Horacio Cartes. Así que ya saludo a nuestros invitados. Joana Ortega, diputada, ¿cómo estás? Buenas noches, Estela, un gusto acompañarles esta noche. Hugo Richard, ex senador, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás, Estela, Joana? Y a la teleaudiencia también, buenas noches. Bueno, no puedo dejar de preguntarles a ustedes si les sorprendió esta decisión nueva de Estados Unidos, estas sanciones, diríamos, a Tabesa, Tabacalera del Este, dice por brindar apoyo financiero al expresidente Horacio Cartes, a quien Estados Unidos declaró políticamente corrupto. ¿Qué opinión tienen si ustedes seguramente vieron la conferencia de prensa del embajador? ¿Una opinión, diputada? Sí, bueno, yo creo que no hay que minimizar para nada, aunque sea como la confirmación o la ratificación de una sanción. Más bien yo creo que es que marca, digamos, un camino que Estados Unidos emprendió, en este caso respecto a las investigaciones que ellos están desarrollando en referencia al expresidente Horacio Cartes y a hechos que ellos encuentran vinculados a corrupción, bueno, ellos incluso hablaban en las primeras declaraciones de vínculos con el crimen organizado y terrorismo, ¿verdad? Cuestiones que son bastante graves, acusaciones bastante graves. Y creo que esto marca un poco un camino que en un momento se pensó o se manifestaba en las distintas esferas políticas que se iba como diluyendo. No, acá no va a pasar nada, ¿verdad? Y hoy un poco el comentario con algunos colegas era que realmente es difícil que Estados Unidos emprenda un camino así y no marque una línea y no siga, digamos, en la misma línea, porque nosotros podemos no tener políticas de Estado que sobrevivan a un gobierno de 5 años. El Departamento de Estado de los Estados Unidos funciona de una manera completamente distinta. Yo me animaría a decir que ni siquiera si existe un cambio de presidente, ellos cambiarían su política. Es una política de Estado y es una línea que se trazó ya institucionalmente. Así que yo creo que esto viene a confirmar que ellos están en ese camino de seguir dilucidando, de seguir en este combate frontal a la corrupción y de buscar de alguna manera de la cooperación que tienen fortalecer las instituciones paraguayas, ¿verdad? Y creo que hay un sector acá que tiene que rendir cuentas realmente, no solamente el expresidente Horacio Cartes, sino el sector al que él, digamos, apadrina políticamente, porque estas acusaciones son muy graves y yo hoy veía algunas declaraciones que intentaban, como decía antes, minimizar esto que para mí no es minimizable, ¿verdad? Hay acusaciones muy fuertes y bueno, y esto viene a ratificar una vez más eso que ya veíamos que muchos decimos, pero que lastimosamente acá en este país, pese a que hay otro país investigando, y como decía hoy el comunicado del embajador, haciendo análisis jurídicos, legales del tema, nuestras instituciones todavía son tan débiles que no han emprendido un camino de investigación similar. Bueno, este tema tiene muchas aristas, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser concreto. Yo no es que me alegre mucho por... Los Estados Unidos tiene una larga tradición injerencista en toda la región, en el mundo realmente, ¿verdad? Entonces, no perdamos de vista esa tradición injerencista, por más que yo reconozco esa parte, que en estos casos se refiere a sus intereses que hacen a su marco territorial jurídico, ¿verdad? Pero va un poco más allá de esto. O sea, no dejemos de reconocer esa situación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es Horacio Cartes realmente, verdad? Más allá de lo que se diga, pero el grupo Cartes, por llamarlo de esa manera, es la acumulación financiera de un modelo capitalista que hay en el Paraguay
y que es una acumulación fraudulenta. Horacio Cartes, el grupo Cartes, es la expresión de esa acumulación económica capitalista fraudulenta que tiene de aliados, entre comillas aliados, y acá viene el tema principal para mí, que tiene de aliado la impunidad que hay en el Paraguay. Porque si los Estados Unidos, más allá de sus intereses reales y los no reales, toma este tipo de medidas, nosotros debemos de preguntarnos seriamente ¿y qué pasó con el Ministerio Público? ¿Qué pasó con las investigaciones? ¿Qué pasó con el Poder Judicial? Y ahí, para terminar, yo coloco la responsabilidad principal en el ámbito de la política de nuestro país. Porque es en la política donde se deben hacer los cambios que requiere este país. Entonces, ni los colorados son, yo escribí algo en el Twitter hoy, no son antiimperialistas porque leí algo de algún colorado que escribía ese tipo de disparates, ¿verdad? No, los colorados están, cartistas, reaccionando por los intereses económicos de una persona en el marco del capitalismo fraudulento amparado por la impunidad. Esa es la situación, por la responsabilidad, el resto de la responsabilidad. Yo nunca digo clase política porque esa es una manera de no decir nada. Clase política no le responsabiliza a nadie, ni para bien ni para mal. Pero en este caso es una llamada de atención para los políticos, hombres y mujeres, de los cambios que requerimos en el Paraguay, y esos cambios, entre otras cosas, empiezan fundamentalmente por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y esa tradición injerencista no lleva un debate nacionalista, como sí en otros temas que sucede con el Paraguay. Hasta nos enojamos por el Chipaguazú, ¿verdad? Porque quieren apropiarse, por ejemplo, los argentinos, y hacemos todo un escándalo en redes sociales. Tiene que ver con esa impunidad que existe de no castigar a los poderosos, más allá de Horacio Cartes. Es que no se cuestiona o no hay una crítica fuerte a esa posición injerencista de Estados Unidos. Como diciendo, como acá no hay justicia, bueno, que venga de otro lado. Es exactamente, Estela, uno lee las redes sociales y hay gente que de muy buena fe y que reclama realmente un país mejor, y la gente dice eso. Más o menos dice, ya que acá no hay nada, ya que acá está vigente la impunidad, bueno, y que vengan los Estados Unidos. Y si mañana, no sé, otro país, Rusia, y que venga Rusia, más o menos hemos llegado a ese tipo de situación. Y hemos llegado a esa situación porque la gente no ve la esperanza de un cambio en el Paraguay. Y esa ya entramos, esa es una cosa que le favorece al Partido Colorado, y entramos en el campo de la responsabilidad de la oposición, ¿verdad? Sí, efectivamente hay gente que dice eso. Claro, en el contexto hay muchas cosas. ¿Y por qué Estados Unidos toma este tipo de decisiones? Hay intereses fuertes en la región, no solamente en el Paraguay. Hay intereses estratégicos en la hidrovía. La hidrovía es un recurso estratégico. Estados Unidos sabe eso y disputa la hidrovía. Tener acá la triple frontera, que hay varias cosas que le interesan a los Estados Unidos. Esa es una manera, sobre hechos reales. Para mí el tema de Horacio Cartes es un hecho real. Sobre hechos reales es una manera de ir ejerciendo una injerencia. No nacionalista, el nacionalismo no me interesa para nada, pero sí es parte del control político que ejerce los Estados Unidos de América en la región por hechos, como dije, muchas veces ciertos, como en este caso. Ese es otro tema que vamos a tratar, obviamente también con el tema Venezuela, ¿verdad? Diputada, y ese tema de la impunidad y eso que uno dice, bueno, que vengan de otro lado a hacer justicia, ya que acá la justicia... hay una imagen bastante triste, diríamos, para la justicia paraguaya,
Cuando se le condena a Óscar González Dar, no hubiese sido posible si un representante del Departamento de Justicia de Estados Unidos no hubiese estado sentado todos los días durante todo el proceso ahí, ¿verdad? O sea, como diciendo, aquí estamos nosotros vigilando lo que ustedes, por si se les ocurra, dejar impune a González Dar. Sí, el soft power no tan soft, ¿verdad? Con Exactamente. con la presencia ahí. No, yo creo que suscribo plenamente lo que dice Hugo. Está la desesperanza de la gente, está la falta de credibilidad que tienen nuestras instituciones. Y eso tiene responsables, ¿verdad? Por eso yo decía, la cuestión no es solamente mirar la Cartes como claramente el líder y la cara visible de todo este esquema, pero detrás de ellos hay un grupo político que sobrevive gracias al patrocinio y el padrinazgo de Horacio Cartes. Y para ello, por ejemplo, la posición de salir a decir no a la injerencia es muy cómoda, porque no, es una posición histórica contra la injerencia de un país o contra la autodeterminación de los pueblos como la que podemos tener Hugo y yo. Entonces, para ellos es una cuestión de más, un ejemplo más de la impunidad que pueden dar cuando dan esos discursos. Para ellos es cómodo. Y por otro lado, la desesperanza de la gente que es justificada en este tipo de accionar, como el del Ministerio Público, que no sigue ningún tipo de investigación respecto a alguien que está sancionado por otro país. Yo puedo comprender los límites en el sentido de que Estados Unidos está protegiendo sus intereses y llevando dentro de su territorio las investigaciones que tiene que llevar, ¿verdad? Pero por otro lado, tiene que haber una respuesta acá. Y no se da solamente con el caso Horacio Cartes, se da con el caso Marcelo Pecci también. Y todo está en el mismo enclave de impunidad y de falta de acción, de un silencio cómplice de los principales responsables de nuestras instituciones y un sector de un poder político que le está beneficiado va a usar cualquier discurso. Pendularmente el de la izquierda y el de la derecha. O sea, cuando les conviene ser antiimperialista, cuando les conviene el de la impunidad del sector que siempre recurrió, digamos, a esa debilidad de las instituciones para seguir protegiéndose y así sucesivamente. Pero creo que acá hay, como decía Hugo también, una cuota de responsabilidad de quienes nos comprometemos con el cambio en el país y con ese cambio que tenemos que de alguna manera mostrarle a la gente cómo sería de distinto el país, cómo podríamos funcionar de otra manera si otras personas pudiésemos tomar las decisiones, por ejemplo, de quién va a liderar el Ministerio Público y otro tipo de decisiones como la distribución de poderes que hoy sigue sin ser una realidad en este país. O sea, hoy el Poder Judicial sigue cooptado y dependiente de un sector del poder político. Ahora, ¿qué impacto tiene esto en el presidente Santiago Peña? El problema de Santiago Peña, hablando de independencias, independencia del Poder Judicial o del Ministerio Público, el problema de Santiago Peña es complicado. Obviamente creo que coincidimos muchos de que él no tiene la independencia política para ejercer el Poder Ejecutivo, para ejercer la presidencia de la República. Yo diría que estas son oportunidades para que él pueda ir ejerciendo, construyendo esa independencia del señor Horacio Cartes. Seamos claros en este tema. Si quiere una respuesta no muy políticamente correcta, yo te diría, no le veo a Santiago Peña ni aunque se le sirva en bandeja esa oportunidad. Yo no le veo con la iniciativa política, porque eso significa ejercer un liderazgo dentro del Partido Colorado o a nivel nacional. Yo creo, a partir de ese intento de razonamiento que acabo de hacer, que así como Horacio Cartes estará muy preocupado por esa situación, Santiago Peña también estará muy preocupado por esta situación, porque él no tiene el poder político, no ejerce el poder político como jefe de Estado que termine influenciando en la construcción de su liderazgo en el Partido Colorado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es más, yo no descartaría incluso de que este tipo de situaciones pueda llegar mañana a una situación, a un nivel de conflictividad y de crisis política importante en el oficialismo. Ya no digo la oposición porque sabemos cómo está la oposición en este momento. No tiene capacidad. No tiene la capacidad de generar una situación como esa. Pero este nivel de contradicciones, el problema de Horacio Cartes, la falta de liderazgo de Santiago Peña, puede llevar a una situación bastante de desarrollo de las contradicciones y, ¿por qué no? Ojalá que no, a una crisis política importante en el Paraguay. Pero es simplemente para complementar y profundizar esa tu visión,
Hugo, al decir que Santiago Peña no tiene la capacidad, o puede tener la capacidad, pero no el liderazgo para confrontar, sino que amoldarse de repente al destino, está como atado al destino de Horacio Cartes, entonces no tendría que haber conflicto, no tendría que haber crisis. El problema es... Porque habría crisis si hay controversia mínima. ¿Y cuál sería la presión, por ejemplo, que al mismo tiempo, estoy levantando una hipótesis, ¿verdad?, está ejerciendo los Estados Unidos de América sobre el propio presidente de la República, Santiago Peña? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. Que habrá presión, estoy absolutamente seguro que habrá agendas. Que él esté dispuesto a tomar la agenda y a comprometerse con esa agenda, no sé. También puedo deducir, Estela, diputada, de que si los Estados Unidos tienen este nivel de relacionamiento, entre comillas, con Horacio Cartes, eso repercute en la agenda que le puede proponer al presidente de la República. Y al mismo tiempo, creo de que la agenda del país necesita decisiones importantes. ¿Esas decisiones van a seguir siendo sometidas a los intereses de Horacio Cartes? No. Pero ahí viene la otra cuestión, discúlpeme que me extienda en este tema ahora. Yo creo que tal vez yendo a lo que vos expresaste recién, y tal vez Santiago Peña sabe de que en su debilidad él tiene una espada de Damocles ahí atrás. Por eso hablaba de una crisis política más adelante como hipótesis, como posibilidad, no estoy asegurando. Yo creo que el vicepresidente de la República estaría absolutamente preparado en caso de que la orden de la Avenida de España lo diga, bueno, hay que hacer cambios importantes en este país. Yo, repito, hablo de posibilidades de crisis política y estamos a 1 año y pico del gobierno de este señor. 1 año. Apenas 1 año. Apenas 1 año. Diputada. Yo creo que suscribo lo que mencionaba un poco Hugo, ¿verdad? Tenemos un presidente de la República que está atado al poder de un expresidente, ¿verdad? Un presidente de la República que lastimosamente no tiene un peso propio, un peso político propio. Yo creo que la imagen que vemos semanalmente del comando es un poco el reflejo de eso, es decir, desde dónde sale el poder. Incluso a veces en la centralidad de la foto uno se da cuenta, ¿verdad? La Cartes ahí siempre como diciendo... Estoy dando las indicaciones, estoy de acuerdo con las decisiones que se están tomando. El día que esa foto deje de desaparecer toda la semana, yo creo que podría suceder la crisis que Hugo menciona, ¿verdad? Para mí, la preocupación ahí no va por si Santi tiene suficiente capacidad para pelearse con Horacio Cartes o para, digamos, sostener la agenda que Horacio Cartes quiere solamente, sino en qué medida esto afecta al país, ¿verdad? O sea, cuando Santi Peña se sienta a hablar con los Estados Unidos o con cualquier otro país, con otro cooperante, con otra embajada, con quien sea, con inversores que quieren venir, ¿hasta dónde él puede llegar en sus negociaciones para traer beneficio al país si tiene detrás que responder a los intereses de Horacio Cartes, ¿verdad? Esa es la parte más preocupante. Y al ser un presidente sin peso, obviamente las decisiones y el poder no pasan precisamente por ahí o por el Palacio de López. Y sabemos que poderes fácticos hay, ¿verdad? Siempre existieron en este país, en todos los gobiernos. Pero en este caso es una sola persona y eso desbalancea absolutamente el juego político, ¿verdad? Ese balance que antes podíamos ver incluso dentro del Partido Colorado, con los propios liderazgos del Partido Colorado que no estaban en el Ejecutivo, pero estaban en senadores, en diputados muchas veces, que ahora yo, por ejemplo, yo tengo 37 años, entonces generacionalmente pienso, Dios mío, ¿por qué yo aborrecí todo eso, verdad? O sea, ahora como que sería necesario que esos caudillos del Partido Colorado tengan un peso, pero ahora hay gente solamente diciendo, sí señor. Y ese es el problema de un clan que le rodea a Santiago Peña, que no le responde a Santiago Peña. El sí señor no es a Santiago Peña, el sí señor es a Horacio Cartes, ¿verdad? Entonces hay una falta de independencia y una falta de balance, que distribución real de poder nunca tuvimos y nunca tuvimos, pero de alguna manera había por sus intereses o protección de grupos particulares o por los fines que sea, balanceaban el poder, no había un líder único. Hoy existe un líder único al que ellos responden, obedientemente, yo ni siquiera quiero decir lealmente, porque la lealtad tiene que ver con otros valores y principios. La obediencia está
pagada en este caso, ¿verdad? Comprada de alguna manera. Y esa obediencia nos lleva, nos arrastra, digamos, con esa mayoría cartista a someternos a todo a los deseos de una sola persona, que hoy es Horacio Cartes, y un presidente de la República que claramente no va a poder hacer eso. Otra cosa que diría cualquier persona de mi generación es que nuestro presidente de la República es memeable, o sea, se pasa haciendo videos y fotos de cosas casi sin trascendencia porque el poder ni siquiera pasa por ahí. No, lo que pasa, Estela, es que hay que mirar mucho los 4 años restantes del Paraguay. Hay muchas sombras por ahí. El Partido Colorado es un partido, lo sabemos, prebendario, o se mueve por lo que le pueda ofrecer el Estado desde los gobiernos colorados o la billetera del señor Cartes. Eso lo sabemos. Hay que ver el comportamiento de la dirigencia colorada en la medida en que una de estas cosas no le vaya respondiendo en el esquema del prebendarismo. Hay que ver eso, después de este tipo de medidas, ¿verdad? Esa es una cuestión. Y lo otro es, lo que acabo de decir puede generar una cierta inestabilidad dentro del Partido Colorado, que puede repercutir en la gobernabilidad de Santiago Peña, por un lado. Por otro lado, hay que mirar mucho la economía. Si bien se habla de 3-4% de crecimiento para este año, nosotros tenemos un Producto Interno Bruto que marca la relación que tiene con la deuda pública, sí, que es muy alta. Muy alta. Necesitamos de recaudaciones muy importantes para cubrir los gastos ordinarios del Estado, pagar la deuda pública. Y creo que Joana decía hace un rato el tema de la inversión extranjera. En relación al año pasado, ahora estamos a mitad de año casi, bajó 46%. O sea, 46% menos tomando los indicadores de años anteriores, ¿verdad? Todo eso influye, por eso hay que ver qué pasa en los próximos 4 años. Pero acá hay una cuestión clave, porque de lo contrario, es como que queremos casi como una implosión del Partido Colorado. Yo no quiero llegar a aventurarme a ese nivel de definición, pero estos son escenarios muy importantes para la reorganización y la recomposición, no sé si de la oposición, de una fuerza opositora que proponga un cambio en el Paraguay. Estos son escenarios de una crisis del partido de gobierno, ¿sí? Me estoy refiriendo al gobierno colorado cartista y al partido colorado cartista. Que en realidad desde el inicio del gobierno de Santiago Peña, él se va tropezando con la piedra que él tira, porque exacto, la oposición no le ha dado problema por el factor numérico en el Congreso. Y el problema es que primero sabemos la situación del PLRA, porque si uno dice, bueno, vamos a hablar con el PLRA, y yo no sé con quién voy a hablar en el PLRA. No sé si con el oficialismo, con el liberal cartista, el semicartista, el que no es cartista. Y voy a hablar con el Frente Guazú, y el Frente Guazú también está en la misma situación de crisis. Por eso decía, tal vez ahora, ante esta crisis del Partido Colorado, pues el Partido Colorado está en un partido en crisis. Yo creo que el Partido Colorado es muy capaz de ganar elecciones y de gobernar dentro de este modelo, que es un modelo muy excluyente, con corrupción, con impunidad, pero no nos olvidemos de una cosa, que es la responsabilidad de la oposición o de alguna fuerza de la oposición y no del Partido Colorado. El Partido Colorado en el año 2018 pudo superar los 1.300.000 votos. Sí. 1.060 y pico mil de votos. Creo que Peña tuvo 100.000 votos más que María Aldo nada más. Ese es el techo del Partido Colorado. Ese es el techo del Partido Colorado. O sea, cuando yo hablo de una crisis del Partido Colorado, hablo de un partido que en su capacidad de gobernar el país no está en condiciones de hacer cambios importantes que necesita el Paraguay. Si no está en condiciones de hacer algunos, que podemos hablar después qué cambio hay que hacer en el Paraguay, evidentemente estamos hablando de un partido que no tiene ni la fuerza moral, ni la fuerza política para plantear esos cambios. Pero también reconozco, como dije, que la oposición,
decir de otra manera, es una oportunidad para que alguna fuerza opositora se siente a hablar, nos sentemos a hablar, pero no de candidaturas. Si hablamos de candidatura, eso dura una semana. Nos vamos a sentarnos a hablar sobre un proyecto de acuerdos políticos. Estábamos hablando recién del Ministerio Público, del Poder Judicial. ¿Qué vamos a hacer con el Poder Judicial? O con el Ministerio Público. Yo estoy viendo que algunos países, estoy estudiando ese tema, están planteando, México está planteando ahora, Bolivia ya lo tiene, en varios estados de los Estados Unidos se está aplicando, Japón lo tiene, por ejemplo, la elección directa de los magistrados, que es una práctica extendida. Suiza también está en ese tipo de... Discutamos eso. Discutamos a ver cuáles son las ventajas, las no ventajas de eso, pero necesitamos atacar esta corrupción que hay en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, ¿verdad? Yo no me animo a abrir esa puerta. ¿Sabe por qué? Puede que no. El problema es que esta puerta abierta tampoco nos lleva a ningún lado. Eso conlleva otra cosa. Yo sí estoy convencido a esta altura, porque estoy suponiendo lo que piensa Estela y ahí puede ser que coincida, pero tenemos que hacer otros cambios para eso. Hay que cambiar el sistema de votación, by the way. De vuelta hay que cambiarlo. Este sistema de votación favorece solamente a los que tienen mucho dinero, legal y no legal, al dinero sucio. Además de fragmentar las fuerzas políticas que ya estaban luego fragmentadas, ¿verdad? No por esto están fragmentadas, ya estaban luego fragmentadas y en crisis. O sea, tenemos que pensar un modelo de país, pero si no nos arriesgamos a hacer algún tipo de propuesta, para discutir por lo menos esa propuesta, y bueno, la crisis del Partido Colorado no nos sirve. Bien, yo ahora quiero hacer una breve pausa y vamos a la vuelta. Vamos a hablar un poco de qué es lo que tiene que hacer la oposición y en un segundo tiempo vamos a hablar de la crisis de Venezuela, lo que es la izquierda en la región, cómo le está yendo y qué significa también la crisis de Venezuela en ese futuro del progresismo. A la vuelta de la pausa. A ver si funciona. Bien, volvemos aquí en contexto con nuestros invitados, el ex senador Hugo Richter y la diputada Joana Ortega. ¿Cómo se reagrupa la oposición en un contexto de hegemonía absoluta del Partido Colorado? Y más que del Partido Colorado, del cartismo en realidad. ¿Cómo logran... ¿Cómo pueden lograr eso? Decías, Hugo, hace rato, no hay que hablar de candidaturas, sino de temas. ¿Qué podemos acordar? Y qué difícil es, ¿no? Qué difícil es porque el Partido Liberal, hay una quiebra moral en el Partido Liberal que dentro de todo es el partido insignia de la oposición, ¿verdad? El buque insignia, ¿verdad? Pero en este momento decir, bueno, ¿con quién hablamos? ¿Cómo hablamos? Qué difícil es, ¿no? Es bastante complejo. Yo creo que en la adversidad es cuando más cuesta, ¿verdad? De hecho, tuvimos todas las fuerzas políticas, del Partido Liberal hasta las fuerzas más pequeñas, un proceso de reflexión importante después de las elecciones. Creo que todos estuvimos más o menos en ese proceso postelectoral de análisis, ¿verdad? De ver, por ejemplo, cómo iniciativas como la de la ley de financiamiento político no frenó en absoluto el dinero sucio en campañas políticas, cómo el dinero tuvo una relevancia tremenda, o sea, los recursos económicos una relevancia tremenda con este sistema de desbloqueo que finalmente le permitió al cartismo esta mayoría, ¿verdad? Y no es fácil, Estela, yo soy muy autocrítica en ese sentido, yo creo que a todos nos está costando arrancar o pensar una composición que tenga sentido en esta adversidad de mayoría cartista. Pero, y esto lo digo a título absolutamente personal, ¿verdad? No, ni siquiera quiero hablar en nombre de mi partido, mi fuerza política. Yo creo que tenemos que abrir un poco más el debate, incluso a veces un poco más allá de la oposición, y que tenemos que buscar temas estratégicos en los que podamos ponernos de acuerdo para defender la democracia, la república y la distribución de poderes en este país, que es un equilibrio súper necesario para el sostén de la democracia, ¿verdad? Y hablar de las fuerzas democráticas, ¿verdad? Y de referentes democráticos que pueden aportar, y esto no tiene que ver solamente con los partidos. Por supuesto, el Partido Liberal dentro de la oposición tiene una importancia y una relevancia
clave, digamos, en la conformación de lo que sería un bloque opositor y necesariamente pedimos que el Partido Liberal también pueda resolver y tener de alguna manera una conducta opositora que acompañe este proceso de fortalecimiento yo diría, de un bloque democrático, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es eso, es como el bloque democrático que vemos hoy en Senado, que en diputados cuesta más, estamos teniendo conversaciones de cómo hacer, cómo articular, rearticular, es como un ida y vuelta todo el tiempo, pero sí creo que tenemos que abrirnos a pensar un frente democrático con propuestas y con una conexión con la ciudadanía que creo que falló, digamos, no solamente en el periodo electoral, sino preelectoral también, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros fallamos en ese sentido. ¿Verdad? Desde el propio lema con el que salimos a hacer campaña, quienes participamos en la concertación Patria o Mafia, nosotros teníamos reincorporado y entendemos qué significaba justamente esto, la protección de los intereses de la ciudadanía, la protección de nuestra democracia, el fortalecimiento de nuestras instituciones versus una mafia que entraba a corromper todo con el dinero sucio del crimen organizado, del lavado de dinero y de otro tipo de cuestiones. Pero la gente no entendió nuestro mensaje claramente. Entonces, necesitamos un relato que nos conecte con la ciudadanía y que nos lleve a tener ese intercambio de forma permanente, ¿verdad? Estamos algunas personas conversando, trabajando, buscando algún tipo de ecuación, digamos, que permita no solamente tener una unidad, pero tener un proceso que nos fortalezca políticamente y en clave con la ciudadanía. Y yo creo que ahí es fundamental, y de por ahí es mi visión más generacional, no repetir errores del pasado. O sea, yo decía, si nos vamos a juntar todo, lo mismo de siempre, con nuestro nombre, o sea, eso no es lo que la ciudadanía está esperando. Entonces yo prefiero pensar más, digamos, y estamos teniendo estas conversaciones de repente más bilaterales o más encerrados, sin mucho ruido, pero pensar un poco más las herramientas que van a fortalecer un proceso de la unidad y de un frente democrático en este contexto. Desde la llanura, Hugo, mira, ¿cómo ves? Yo sigo, ella sabe que yo sigo las intervenciones de Johanna en diputado. Y me interesa y ahora hago público que realmente me parece que las expectativas que teníamos con ella, si ella está respondiendo a esas expectativas. ¿Por qué digo eso? Y mira, Estela, en el primer periodo que yo estuve como senador, 2013-2018, nosotros éramos 5. Y muchas veces logramos polarizar nosotros con el oficialismo colorado. Sea a través de los impuestos tributarios, impuestos a la soja, me acuerdo aquel proyecto contra toda forma de discriminación, después la comisión bicameral de investigación. Y bueno, después fuimos 8, terminamos con 8. O sea, no pasa solamente por la cantidad. Claro. Estoy diciendo eso porque yo suelo ver la intervención de Johanna y veo que hay una iniciativa política. Lo que no hay es iniciativa política muchas veces. Claro. Ese es un problema. Por eso es que el ejercicio del pensamiento y del debate sobre algunas ideas que nos lleve a una propuesta política que a la vez aglutine, ese es el camino que nosotros no tenemos en este momento. Yo no creo mucho en eso de la unidad de toda la oposición. Para mí esa es una mentira. Una quimera. Claro, la gente no cree en los rejuntados. Y nuestro objetivo tiene que ser la gente. Esa parte importante de la sociedad que está fuera de los 1.280.000 votos que decíamos del Partido Colorado. Y hay que seducirle a esa gente. Hay que lograr la confianza de esa gente. Pero ¿cómo vamos a lograr la confianza si nosotros no hablamos de sus problemas? La mejor manera de derrotarle al coloradismo cartista no es hablar todo el día de Horacio Cartes como fue la última campaña electoral. Por supuesto que hay que denunciar la forma en que opera el cartismo en el Paraguay. No solamente la distorsión de la política, también en los problemas que se generan en la sociedad. Claro que sí. Pero hay que hablar de los problemas que 6 de cada 10 paraguayos y paraguayas que trabajan, no estoy diciendo que no trabajan, no llegan al salario mínimo, no tienen seguridad social, no tienen por lo tanto salud, no tienen jubilación, nada no tienen, absolutamente nada. ¿Cómo vamos a identificarnos con esa gente?
El Paraguay ha perdido una población muy importante que es, yendo al otro lado, de la agricultura campesina. Hace 20 años teníamos casi el 14% del territorio cultivable del Paraguay, que era la agricultura familiar campesina, producíamos alimentos. Ahora eso se redujo al 5% y el 80% de los alimentos de fruta, verdura, hortaliza son importados, legalmente o de contrabando. O sea, hemos perdido una capacidad de soberanía. ¿Cuál es la propuesta para ello? Y último, vamos a hablar mucho de este tema, pero último, el Paraguay necesita una transición hacia otro modelo económico. O sea, este modelo económico de los agronegocios está en el tope. Insostenible. Está en el tope. Más de un crecimiento de 3-4% no vamos a tener. Entonces, necesitamos una transición acordada políticamente y acordada con los sectores empresariales, con los sectores sociales, un proyecto nacional de una transición hacia una sociedad de inversión industrial. Ahora, ¿cuál es el protagonista principal de ese proceso de transición, aparte del acuerdo político del Estado? Pero no este Estado prebendario, no. Hay que transformar el Estado de tal manera a llevar el modelo económico del Paraguay. Sí, un ratito, senador, porque tu micrófono me dicen que no está muy... Ahí. Está desconectado, me dicen. Ahí que están escuchando. O atrás tal vez. ¿Es posible, Johanna, eso que está planteando? Yo creo que es muy importante, es clave lo que plantea un poco Hugo en torno a este modelo. Yo digo, es insostenible, pero no creo que sea insostenible porque el agronegocio no genere rentabilidad o no siga generando rentabilidad. Pero tiene, como él decía, un techo. Entonces nosotros tenemos que pensar un país, por supuesto, con un Estado que tenga otras condiciones, un país a 20, a 30 años. Es decir, ¿cómo se desarrollaron los países que hoy tienen un sistema de salud que responde a la ciudadanía, una seguridad social que tiene cobertura de casi el 100%, no digo el 100%, pero a lo mejor de casi el 100%, un sistema de educación que priorice realmente pensando en el desarrollo del país, las capacidades del talento humano de las personas, desde los niños a quienes vamos a formar en la educación pública, ¿verdad? Si nosotros no tenemos ese nivel de prioridad y de planificación a 20, a 30 años, nunca vamos a alcanzar las metas que necesitamos para que este sea un país desarrollado. Esa es la verdad, vamos a estar en vías de desarrollo siempre, con bajos niveles de inversión, con bajos niveles de desarrollo, dependientes absolutamente del agronegocio. O sea, el agronegocio tiene un techo y hay otros modelos que tenemos que pensar. Inversión en tecnología. O sea, yo veo países de la región, no hay que ir muy lejos, Argentina, Brasil, que tienen laboratorios públicos que producen sus propios medicamentos. Y nosotros hay capacidades que en este país no las tenemos porque no hay un modelo de desarrollo que apunte de acá a 20, 30 años y plantee qué es lo que vamos a hacer y cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Y eso es fundamental pensarlo y acordarlo con todos los sectores. Yo también, como decía Hugo, estoy abierta a que hablemos con todos los sectores, pero creo que hay como una que no podemos llegar a ese desarrollo de forma sostenible si solamente dependemos de algo. Y hay muchos modelos en la región que dicen eso. O sea, la otra vez veía yo una intervención del presidente Lula cuando el Banco de Desarrollo de Brasil desembolsaba nuevamente unos préstamos para la construcción para la confección, no sé cómo se dice, de aviones Embraer, que Brasil exporta, de hecho, esos aviones. Decía, ¿por qué el desarrollo de la industria, a la formación y a la creación de tecnología propia, a la formación de sus propios talentos, ¿verdad? Y recursos que son brasileños y se quedan en Brasil son importantes porque el Estado debe intervenir en esas cosas? Si nosotros solamente planteamos una mínima intervención del Estado que sostenga el negocio de 3 o 4, esto va a ser rentable siempre para esos 3 o 4, pero no socialmente rentable, no para esa gente que necesita y que está esperando algo. Y bueno, y frente a eso tenemos otra amenaza como la de líderes súper autoritarios que vienen a plantear ya otro tipo de cosas y la gente ya responde positivamente muchas veces a ese tipo de liderazgo, como el de Milei, como el de la antipolítica, que me parece el extremo, digamos, en la respuesta, cuando ya están hartos y básicamente ya piensan que no tienen nada que perder. Entonces hay muchas cosas en juego, muchos elementos en juego. Y justamente, yendo un poco a lo regional, esa polarización que vuelve a darse, por ejemplo, claro, con Milei, que es la antipolítica absoluta, y también esto que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Y yo sé que hay
controversia incluso dentro del progresismo. Yo veía tu posición, Johanna, con respecto a Maduro y a Venezuela, y desde el Frente Guazú, sin embargo, tienen otra posición. Y eso también trajo problemas en el Senado, en el frágil Frente Democrático, ¿verdad? Que la posición de Esperanza Martínez, que saludó el triunfo de Maduro, generó ahí un problema con Nakayama, etcétera, etcétera. Pero yendo directamente a Venezuela, ¿qué es lo que ustedes creen que pasó en Venezuela? ¿Hubo fraude o no hubo fraude? ¿Maduro es un presidente reelecto legítimamente o no? ¿Cuál es el mayor problema que tiene hoy Maduro de cara al mundo con su elección? Hugo, ¿qué tuviste sin micrófono? Me pidió un 30 segundos, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver con el tema Milei y las otras democracias, incluso la paraguaya. Claro. La democracia está en un proceso de crisis importante. Es una democracia para pocos, es una democracia que incorpora a mucha gente. En el Paraguay, en el 2000, el Producto Interno Bruto estábamos más o menos allá por 8.000 millones de dólares. 2022, 2023, estamos por 47.000 millones de dólares. Imagínense ustedes el salto del Producto Interno Bruto. Digo eso porque en el Paraguay tenemos el gran problema de muchas regiones, de muchos países de la región también, de la desigualdad social. Claro. La renta sirve más finalmente al capital que al resto de la gente. Ese es un problema que en el Paraguay también tenemos que discutir el tema de la distribución de la renta. Yendo a tu pregunta en el caso específico de Venezuela. Yo creo que las elecciones de ahora tienen una historia y tenían o tienen, depende, un objetivo. Las conversaciones empezaron en el 2021 con el auspicio del gobierno de Noruega, en México, de toda la fuerza de la oposición menos la de la Corina de Machado. Después tuvieron todas las otras fuerzas. En el 2023, hace un poco más de un año, firmaron el acuerdo en Barbados. Resultado de todas las conversaciones en México. También la fuerza de la Corina, la señora Corina, ellos no firmaron el acuerdo. ¿Cuál era el objetivo realmente? El objetivo era unas elecciones que dé legitimidad a quien gane las elecciones y lograr la paz en Venezuela. El tema era la paz, ese era el objetivo principal de todo ese acuerdo y está en los documentos escritos, asumidos, etc. Primera cuestión. Segunda cuestión. No existe ninguna posibilidad de lograr la paz si no se compromete el gobierno de Maduro, si no se compromete la oposición. Hay un sector de la oposición ultraviolenta. Y eso creo que se sabe, que las guarimbas, la cantidad de cosas. Y tercero, si no hay un compromiso también de los Estados Unidos de América. Cuando hablamos de esta cosa tenemos que hablar sí o sí del bloqueo y de los embargos a cualquier país del mundo. El bloqueo y los embargos finalmente termina por perjudicar a la gente. Y si hay una conspiración permanente, si hay un bloqueo permanente y si hay un embargo permanente y hay un acoso permanente, y por supuesto que no existe ninguna estabilidad. Entonces las condiciones la que muchos alentamos a partir del Acuerdo de México era la transparencia electoral. Mañana es la segunda oportunidad que tiene el señor González. No estoy dando ya juicio, estoy relatando. El señor González, Edmundo González, mañana es la segunda oportunidad que tiene de llevar las actas. Porque finalmente lo que se pide es que se muestren las actas. Y allá cada partido tiene las actas. Se pide para que cada partido lleve las actas para cotejar con el acta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Entonces, estamos todos expectantes de manera a que se lleven las actas, se cotejen las actas. Bueno, si hay diferencias, se notarán las diferencias. Y esperemos que el señor González también lleve las actas de tal manera a que sepamos cómo se administra este tema electoral. Si no se presenta como no se presentó el viernes pasado,
evidentemente estamos ante un agravamiento de la situación y la paz en Venezuela y la democracia en Venezuela está cada vez más lejana. Claro, pero ahí hay un punto. El Consejo Electoral, como la justicia electoral en Paraguay, es un árbitro de las elecciones, porque es el que administra las elecciones. El Consejo le dio el triunfo a Maduro sin mostrar las actas electorales, Hugo. Bueno, yo ahí puedo estar de acuerdo contigo. No, pero es un hecho, no es lo que yo opino, es un hecho. Es que la legislación electoral, por eso te digo, hay que conocer el tema. Yo creo que esa crítica es correcta. La legislación electoral venezolana señala eso. Dice que al llegar al 80%, si los resultados estadísticamente son irreversibles, y sí, se declara igual que acá, claro, acá es por otro método, acá no es, no es la proclamación oficial, ¿verdad? Claro, pero allá sí es oficial. Yo puedo estar de acuerdo contigo en esa crítica, pero es lo que dice la legislación electoral. Claro, no es una cuestión arbitraria. Claro, pero lo que hay pues dudas. Entonces, ¿qué es lo que te saca de la duda? Las actas electorales, la transparencia. Pero no lo digo yo, lo dijo Lula, lo dijo Petro, lo dijo López Obrador, ¿sí? Y mucho más duro estuvo Boric, y estoy citando a presidentes de izquierda de la región. Entonces, con más razón, Estela, con más razón, porque Lula, Petro, López Obrador, los Estados Unidos hoy también, pues los Estados Unidos dijo, ya, yo no le reconozco a este señor. Eso dijeron, oficialmente dijo el portavoz del Departamento de Estado. Después de haberle reconocido, dijeron, no, o sea que no le reconozco. No le reconocemos a este señor como presidente. Pero lo que quiero decir es que ahora yo creo que ellos están en el proceso de reconocimiento de las actas, de la verificación de las actas. Y bueno, yo creo que ahí se tiene que ver las impugnaciones, las descalificaciones, todo lo que hace a un proceso de revisión de las actas. Entonces, en base a eso, saquemos después nuestras conclusiones. Joana. Bueno, yo la verdad que creo en primer lugar que esto no tiene que ser un debate que venga a fragmentar localmente la oposición, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que asumir de que no todos tenemos las mismas posturas, y eso fue siempre así. Es decir, a Hugo no le va a sorprender mi posición sobre Venezuela ni a mí la de Hugo, ¿verdad? O sea, yo el quiebre que vos mencionabas un poco al principio, todavía quiero entender y no entiendo, ¿verdad? Me parece que no hay excusas para en este momento. Sí, podemos tener una voz firme respecto a nuestras propias creencias, a nuestros propios valores, a nuestra propia posición histórica sobre la región, sobre el análisis que podemos hacer de Venezuela, de Chile, del país que queramos, pero eso no puede permitirnos a nosotros un quiebre, porque hay cosas más importantes que tenemos que cuidar localmente. Entonces, en primer lugar, decir de que yo pido responsabilidad a los actores políticos cuando debatimos este tipo de cuestiones, ¿verdad? Por lo menos a los opositores, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, decir que tampoco creo que estemos en condiciones, nadie, de agitar, como se dice, la violencia que hoy podemos ver que hay en las calles con las manifestaciones de un lado y del otro, ¿verdad? Yo creo que eso no va a conducir a la paz ni a la democracia en Venezuela. Lo que sí responsablemente tenemos que pedir es esa transparencia, y creo que en eso podemos ponernos todos de acuerdo, en que se tiene que transparentar ese proceso. Lo que mencionaba un poco Hugo del 80% de más, ciertamente funciona así en otros lugares, ¿verdad? En Argentina, por ejemplo, el TREP creo que hasta que no tenga el 50% cargado no se hace público. Van cargando dentro de lo que sería su tribunal electoral y luego publican. Es decir, la legislación no es igual, no es como en Paraguay, que siempre desde cero carga el TREP. Yo creo que nosotros hemos avanzado muchísimo. No digo del todo, yo no creo que nuestras elecciones no sean fraudulentas, siempre voy a decir eso. Desde que hay un voto comprado, hay fraude en las elecciones. Tal vez no una elección que cambie la proporción del resultado, pero hay mini fraudes en nuestra elección. O sea, nosotros muchas veces opinamos muy alegremente de lo que pasa en Venezuela. La semana pasada yo me abstuve de hablar en oradores cuando todos se llenaban la boca de lo de Venezuela. Y yo le veía a alguno que decía, pero si acá incurren en las mismas prácticas, ¿de qué es lo que me están hablando? Entonces no podemos tener una vara para una cosa y otra vara para otra. Si yo acá pido transparencia, por supuesto que lo voy a hacer también allá, ¿verdad? No creo que con eso nosotros podamos determinar quién ganó esa elección. O sea, eso lo sabe el pueblo venezolano y lo vamos a saber cuando haya transparencia, y creo que esa es la responsabilidad que como comunidad internacional podemos tener, la de exigir y velar de alguna manera por ese proceso. Y después hay un montón de cosas que creo que son previas y que son absolutamente debatibles, como las condiciones en las que la oposición, me guste o no su postura,
puede pelear en elecciones si son realmente igualitarias, si tienen realmente las garantías de disputar elecciones, que finalmente también hay que decirlo, la pata procedimental que son las elecciones de una democracia son solo una parte de la democracia, eso no es toda la democracia. O sea, yo creo que en Paraguay hay una democracia, pero que es muy frágil, muy débil, que rápidamente se está diluyendo en un sistema autoritario, híbrido por lo menos con el autoritarismo, y que si nosotros solo nos vamos a jactar de que somos distintos a Venezuela porque cada 5 años hacemos elecciones, tampoco estamos en el camino correcto. O sea, hay otras garantías que la ciudadanía y que las personas y las familias paraguayas tienen que tener para decir que acá hay democracia, y las mismas tienen que ser para Venezuela. Pero sobre todo hago hincapié en que tenemos que ser responsables en pedir esa transparencia para la tranquilidad del pueblo venezolano y de la comunidad internacional. Ahora, es un zapato, una piedra en el zapato ya de la izquierda Maduro, como ya lo es Ortega, por ejemplo. Lo que pasa es que yo no creo que sea un problema de las personas. Yo te repito, hay que ver el contexto. Y yo creo que esta reacción, si fuera Pepito Jiménez el candidato a presidente, y si ganaba Pepito Jiménez por el bolivarianismo, había un sector que lo mismo iba a reaccionar de esa manera, y íbamos a ver la misma película por las redes sociales. Venezuela está sentado sobre la mayor reserva petrolera del mundo, certificada. Nosotros nomás creemos muchas veces que todo es ideología, o acaso la posición de los Estados Unidos de América hoy, de ayer, de decir, no, nosotros no le reconocemos a este señor. Hoy ya salió el gobierno de Milei a decir, no, tampoco le reconocemos nosotros a este señor. La mayor reserva de oro certificada del mundo también está ahí. ¿Por qué digo esto? No como una justificación en el contexto internacional, Estela. El contexto internacional es de un declive, evidentemente, del poder de los Estados Unidos en otras regiones del mundo. Tema China, tema Rusia, Medio Oriente. Los Estados Unidos están perdiendo Medio Oriente, que es una región que suministraba petróleo o suministra petróleo, pero ya no tiene totalmente el control. ¿Por qué ayer dijo el portavoz del Departamento de Estado? No, nosotros estamos en permanente contacto con nuestros amigos Lula, Petro y López Obrador, dijo. Así mismo dijo, ¿verdad? Sí. ¿Pero por qué? Porque acá hay razones geopolíticas, que sea Pepito Jiménez, Maduro, lo que sea, realmente hay otro tipo de intereses. Y lo que nosotros, en mi opinión, y yo estoy de acuerdo ahí con Joana, debemos buscar dos cosas: la paz y la normalización democrática en Venezuela. Pero acá hay varios actores y varios intereses. Bien, yo les agradezco muchísimo su participación esta noche, Hugo Richard, Joana Ortega, y seguramente vamos a seguir hablando de estos temas. Gracias, Estela. Muchas gracias por la invitación. Bien, de esta manera finalizamos este bloque que hablamos un poquito de todo, y ahora les invito a continuar con nosotros. Vamos a hablar con el arquitecto Gonzalo Garay sobre el lanzamiento del Consejo de Desarrollo de Asunción. A la vuelta de la pausa. Bien, seguimos aquí en Contexto, ya en nuestro último bloque. Tenemos el honor de recibir al arquitecto Gonzalo Garay. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Estela? No, para tanto, no es tanto honor, un gusto para mí estar acá y estar contigo también en el programa y con la audiencia. Bueno, quiero que hablemos sobre el grupo impulsor del Consejo de Desarrollo de la Ciudad de Asunción, que hoy se lanzó. ¿Qué es? Efectivamente, bueno, es un grupo de ciudadanos, ¿verdad?, de diferentes sectores, de diferentes organizaciones de la sociedad civil, aunque a algunos no les guste eso, y que, preocupados por la situación de Asunción, nos empezamos a reunir. Existen muchísimos conflictos, existen muchas amenazas, muchos problemas, y comenzamos a reunirnos a ver qué se podía hacer. Y bueno, y obviamente surgió la idea de hacer esta gran comisión vecinal, porque eso es un consejo de desarrollo. Esta es una figura que ha lanzado la STP hace unos años, instando
a que las municipalidades tengan esta Instancia. Exacto, instancia es la palabra, de manera que se pueda articular entre sociedad civil y gobierno municipal, y yo agrego nacional. En el caso de Asunción muchos temas son nacionales, claro. La franja costera, por ejemplo, o el transporte público, la movilidad urbana, el saneamiento urbano, la seguridad ciudadana, son temas que trascienden a lo municipal. Entonces decidimos crear esta gran comisión vecinal, y que está integrada por una serie de organizaciones de la sociedad, somos cerca de 30 ya, y cuyo objetivo es articular acciones con el sector público, ¿verdad? Tratar de crear una institución que tenga sus fortalezas, que tenga una secretaría ejecutiva con capacidad de gestión. Creemos que lo estamos logrando porque tenemos varios apoyos, entonces eso te permite mantener una estructura más allá del típico consejo directivo, claro, o junta directiva, que es toda gente que cada uno está en sus cosas, en su mundo, pero que dan parte de su tiempo, pero no se le puede dedicar full time a esto. Entonces una secretaría ejecutiva que va a estar a cargo de Mentu, que es una organización que funciona muy bien. Y bueno, lo que se pretende es, como digo, tener esta capacidad de articular con el sector público, Municipalidad de Asunción, Gobierno Nacional y con quien sea, acciones. Esto apunta a la acción, de empezar a tratar los grandes temas de Asunción y a proponer, a tratar de incidir también, ayudar, por supuesto, golpear otras puertas que existen en organismos de cooperación internacional, etcétera, y comenzar a, como digo, a esta gestión de transformar realmente la ciudad de Asunción, ¿verdad? Existen demasiados temas y no es el caso de Asunción nomás, ¿verdad? Cualquier ciudad, y así como se busca tener una agenda país e involucrar a los actores de la sociedad, y bueno, queremos tener también una agenda ciudad, y en la cual estén la máxima cantidad de actores interesados en esto, de modo a empezar a tratar los temas y procurar hacer que se hagan las cosas. Esto no viene a sustituir absolutamente a nadie, no se pretende ni mucho menos crear una estructura paralela o lo que sea, pero sí se trata de proponer acciones, ¿verdad? Incluso de traer aportes. ¿Cuál es, por ejemplo? Controlar. Y necesito un ejemplo, ¿por qué no un ejemplo? Según los estudios de los que saben, hay un estudio del BID, por ejemplo, que hicimos hace unos pocos años, se llama Plan ICES, Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Los 3 graves problemas que tenemos, los más graves, porque hay muchísimos. Claro. Nosotros estamos en rojo como ciudad porque se mide por indicadores. Entonces tenés rojo, amarillo y verde. Y si miras nuestros mapas, si miras nuestra radiografía de indicadores, y es rojo. Por ahí hay uno verdecito y amarillo. Quiere decir que el paciente está enfermo. Vamos a hacer la lista. Sí, sí, cómo no. ¿En qué estamos en rojo? Bueno, comenzando por la movilidad y transporte público. Transporte público. Movilidad, pero la movilidad también, ¿eh? Claro. El transporte público entra en el concepto de movilidad. Los más graves son movilidad, transporte público. Sí. Saneamiento ambiental. Saneamiento. Toditos los arroyos de Asunción y de Gran Asunción están absolutamente contaminados, por ejemplo. Hay una cantidad, se está contaminando las napas. Sí, sí. Las napas freáticas, lo grave que eso es. Y el tercer tema es, aunque no parezca importante, es sumamente importante porque después se empieza a ver las consecuencias. El ordenamiento del suelo, el ordenamiento territorial. Ya. Es decir, todo aquello de los planes urbanos que son medio aburridos, etcétera, pero eso es lo que te
te hace prever cómo va a ser la ciudad. Y te pongo un solo indicador. Asunción en sí tiene menos de 50 habitantes por hectárea. Eso se llama densidad habitacional, es un indicador. La ciudad es como mínimo, en promedio, no quiere decir que toda la ciudad tiene que ser igualita, ¿verdad? Pero en promedio tenés que tener mínimo 120 habitantes por hectárea para que una ciudad comience a ser ciudad. Nosotros tenemos menos de 50. Si nos vamos a el Gran Asunción, el área metropolitana, primer y segundo anillo, bajamos a 30 habitantes por hectárea ya. 120 es lo mínimo. Sí. El centro de Buenos Aires, que conocemos, ese tipo de cosas, tienen 400 habitantes por hectárea. No toda la ciudad tiene que ser así, pero al sacar promedios salen promedios mucho más altos. Te voy a explicar por qué la densidad es tan importante. Y si nos vamos a la región metropolitana, que ya es el cuarto anillo, ya incluimos tipo Acaraí, Cacupé, ese tipo, y bajamos a 15 habitantes por hectárea. Es decir, no es ciudad. Entonces, ¿por qué es importante la densidad? Es importante porque en la ciudad hay cuestiones, desde luego, culturales, sociológicas, antropológicas. La ciudad es encuentro, ¿verdad? La calle es un lugar de encuentro. Claro. Para eso tiene que haber gente viviendo ahí y actividades, Claro. actividades de comercio, de servicio, de ocio, ¿verdad? Pero tiene que haber gente viviendo, te tiene que encontrar la gente con la gente. Claro. Pero hay otros aspectos, vamos a dejar de lado eso si queremos, pero hay otros aspectos. Al extender la ciudad, ahora vamos a seguir extendiendo un poco más con el puente sobre el humedal, Sí. del otro lado. Vamos a imitar lo que hicimos de este lado, vamos a procurar hacer del otro lado también, que hicimos tan bien de este lado, ¿verdad? Y vamos a facilitar eso, habría que hacer más puentes para eso, sin ningún tipo de regulación, por supuesto, sobre los humedales, tenemos que hacer más de ese tipo de intervenciones. Para que baje un poco más otra vez y se extienda al territorio, que baje y se extienda al territorio para que imagínate, vos tenés que llevar servicios públicos. Claro. Entonces, tenés que llevar porque se hizo una organización allá donde hay no sé cuántas personas. No, es lo mismo que llevar donde haya una densidad. O sea, encarecer tremendamente porque esos gastos comunes en el edificio, en vez de pagar entre 50 departamentos, entre comillas, hay que pagar entre 3, que generalmente no se paga además. Entonces se va creando el déficit. El déficit, por ejemplo, en saneamiento ambiental no se hace nomás, Claro. pero se va acumulando la cuenta. Al ambiente nosotros en el Gran Asunción Estela le debemos más o menos 5.000 millones de dólares. Es un tercio del presupuesto nacional. Sí. ¿Por qué le debemos? Todos los arroyos contaminados, tenés que descontaminar eso. ¿Por qué se contaminan los arroyos? Porque no hay... Recolección de basura. También la basura, pero también están los sistemas cloacales, que muchas veces no existen, y si existen, no tienen plantas de tratamiento. Entonces, si vos querés ir solucionando, imagínate. Y así sucesivamente en distintas infraestructuras. La ciudad se vuelve mucho más cara, la ciudad se vuelve con mucho menos calidad de vida, la ciudad se vuelve más insegura. Donde hay gente hay seguridad. Claro. Ese es un precepto básico. Poder apoyar con las cámaras, muy lindo, todo, con el lince. Un pero- ejemplo simple, Sí. Gonzalo, es cuando uno se va a las grandes ciudades y cuando uno camina por la calle hay ¿Te tanta sentís gente seguro? que uno se siente seguro. Absolutamente. Eso es Acá te así. caminas por el centro y No. aterrorizado vas 2 La cuadras. tardecita, Sí, que ya se tardecita. fueron todos los funcionarios públicos, etcétera. Claro. Realmente. Bien, continuamos aquí en contexto con nuestro invitado, el arquitecto Gonzalo Garay, hablando sobre el Consejo de Desarrollo de Asunción. Decíamos antes de ir a la pausa, hablábamos sobre unas variables, unos indicadores sobre cómo está la ciudad, nuestra ciudad capital, y en rojo, si utilizáramos un semáforo, dice, teníamos transporte, movilidad, saneamiento ambiental y ordenamiento territorial. ¿En qué estamos en amarillo, diríamos ahí? Que está el problema, pero quizás no es tan dramático todavía. Como te comentaba en la pausa, Sí. amarillo tenemos salud, seguridad, Salud. educación, Ujú, empleo, competitividad de la economía, ujú. ruidos, energía,
agua. Agua. Rojo tenemos gestión del gasto, impuestos y autonomía financiera, transparencia, gestión pública moderna, gestión pública participativa, conectividad de todo sentido, incluyendo la conectividad virtual. Claro. Movilidad y transporte, inequidad urbana, todos los barrios informales, Claro. tenemos el 20% de la población en situación de informalidad en los bañados de Asunción, Sí. entre otras cosas. Uso del suelo, ordenamiento del territorio, como dijimos, vulnerabilidad para desastres naturales, calidad del aire, no nos damos cuenta, gestión de residuos sólidos, saneamiento y drenaje. Son como tres grandes familias. Uno es la qué calidad de gobierno tenés, como Claro. es la gobernabilidad. El otro es todo lo que tenga que ver con el ambiente, saneamiento ambiental, todo lo que, y el otro es el desarrollo urbano integral, que a su vez eso se mide en base a una serie de otros temas, ¿verdad? Y comparando con otras ciudades. Pero el paciente no está bien el paciente. ¿Y en verde qué tenemos? ¿Algo tenemos en verde? En verde tenemos dos, como yo te había dicho también en el corte. Tenemos lo que teníamos. Teníamos porque se compara con otras municipalidades de Latinoamérica. Teníamos el tema de la deuda, Que ahora que hoy ya no, se disparó. parece que ya no es más así con el asunto de los bonos. Sí. Y el tema de la seguridad. A mí me ha dado miedo salir a alguna reunión, caminar, tener el auto a 3 cuadras, y sí, es así. Entonces vamos a tratar de ir atendiendo estos diferentes temas y articulando con quienes son los responsables desde el sector público. Por eso te digo, esto no se trata de suplantar, ni mucho menos, que sería desde luego, aparte de fuera de lugar, imposible. Pero creemos que sí se pueden hacer muchas cosas. E incluso nosotros vamos a ir a golpear también, vamos a estructurarnos bien y vamos a ir a golpear puertas, como se hace en otros lugares, de agencias de cooperación y etcétera. Y bueno, si no lo hace el sector público, veamos nosotros de encarar un plan, la elaboración, por ejemplo, de un plan de movilidad de la ciudad, y vamos y le presentamos a las autoridades. Acabamos de hacer la semana pasada del Grupo Impulsor todavía, que es la misma gente, un seminario taller sobre la actualización del Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción, que no es el futuro de Asunción, es el presente. Entonces, de ahí va a salir un documento, producto del trabajo de varias organizaciones, ¿verdad? Y va a salir un documento que vamos a llevar a las autoridades pertinentes para proponer las cosas que se tienen que hacer dentro de eso. Hablamos de los 3 ítems en rojo de la ciudad. Sí. Después vamos a hablar como un semáforo, ¿verdad? De la luz amarilla, de alerta, de advertencia. Y después, ¿qué es lo poquito de verde que tenemos? Pero ahora tenemos que hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a hablar de esos otros ítems, de los problemas de la ciudad. Este trabajo También. se hizo hace unos 7, 8 años, Sí, que ya ha cambió el cambiado. escenario, Ha cambió el cambiado escenario. porque uno pone en el noticiario, lo que sea, y ya empezamos y además uno mismo ha sido víctima de ese tipo de cosas. Ahora, a mí la parte que más me preocupa siempre es que yo veo mucho aporte de la sociedad civil en distintos ámbitos, en el Sí. debate sobre la justicia, Sí. Descentralización, lo que sea, aportes para mejorar. ¿Cómo ves la receptividad de nuestras autoridades para este tipo de estudios? Por ejemplo, que ustedes planteen al intendente de Asunción este mapa de situación. Bueno, generalizaciones no son buenas, pero a veces hay que generalizar. En líneas generales, mal. No se quiere aceptar, no se quiere dar participación por distintos motivos, ¿no? Por distintos motivos. Ahora, depende también ahí de quién esté al frente. Hay gente que es mucho más abierta. Tengo que mencionar, ¿por qué no? En el año 2007 hubo una movida muy grande de las organizaciones de la sociedad. Nos juntamos más de 30. El proyecto Franja Costera estaba muerto, no sé si te acordás.
Sí. Cuando en su segundo intento, porque el primero fue con Carlos Filisola, que después subió Burr y bajó el proyecto, entonces no hubo proyecto, porque tiene que hacer el gobierno junto Claro, con el y municipio. la segunda vez se bajó el Poder Ejecutivo, la Intendencia estaba Enrique Riera y se bajó el Poder Ejecutivo, al final no se hizo, que era el gobierno de Nicanor, creo. de Nicanor Duarte, exactamente. Ahí se cerró el proyecto, nos juntamos y le llevamos en el 2007 a la intendenta Evani una propuesta que sacamos justamente, hicimos entre nosotros, con técnicos también, y una propuesta muy sólida llevamos sobre la franja costera para reiniciar. Ella tomó eso y la Junta también tomó. Y se preparó todo eso, en base a eso se hizo un estudio, un trabajo, y eso ya llegó el 2008 con el nuevo gobierno y se le llevó al nuevo gobierno que lo tomó esto desde el MOPC, y ahí que se hizo aquello de inicio del proyecto costero del Bicentenario. Depende de quién esté al frente. La también. receptividad Pero que tiene la autoridad. en líneas generales no. Ahora bien, no es nuestro caso nomás, ¿verdad? En cualquier lugar, los gobiernos, sean nacionales o municipales, funcionan porque las sociedades funcionan. Yo siempre digo que la polis en mucho es efecto de la civis. El sector político sale de la sociedad y es la sociedad la que tiene que tener una capacidad de incidir sobre la polis, aunque no quiera hacer lo que tiene que hacer. Aunque esté una persona ahí que no quiera hacer, es la sociedad la que tiene que tener, porque cuando yo hablo de sociedad, entiendo a través de la sociedad. La sociedad no tiene WhatsApp, no Claro. tiene celular. Estamos hablando de organizaciones de la sociedad. La sociedad organizada. ¿verdad? Por eso que es muy importante el tema de las organizaciones de la sociedad, y el voluntariado también es muy importante. El voluntariado es una institución en países del primer mundo, Totalmente. que tienen la mayoría de los problemas resueltos. Ni qué decir nosotros cómo necesitamos de eso, recordando esta ley que es totalmente contra todo sentido común, esta ley que se quiere aprobar. Pero en cualquier ciudad funciona eso, y funciona en el sector político porque hay una sociedad atrás haciendo esa marcación. Jaime Lerner, Curitiba. Jaime Lerner es un capo, tuve el gusto de conocerlo, pero hay una sociedad en Curitiba. Hay una sociedad detrás. Hay una sociedad atrás. Y ni qué decir si nos vamos a otros lados, nos vamos a Copenhague, nos vamos a... Ni qué decir que mejor ni ver, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de este tema porque es muy interesante, porque tenemos que gusto. profundizar sobre los otros proyectos que están planteando. Arquitecto Gonzalo Garay, muchísimas gracias por visitarnos. Con mucho gusto, estamos a disposición. Muchas gracias, Estela, por el espacio y por ayudarnos a difundir esto. E invitamos, ahí vamos a difundir todo esto. Perfecto. A las organizaciones que quieran adherirse a esto, a sumarse, a integrar el Consejo de Desarrollo de Asunción. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos el próximo martes.